De nuevo aquí, ¿ven? Todo esto que ven aquí así es el epitelio, ¿sí? Aquí ven de nuevo el epitelio y la luz del conducto. Estos que se ven aquí son los acinos. Aquí ven, esto es el claro ejemplo de una glándula tubular. Ven que tiene la forma del epitelio que reviste un túbulo, ¿sí? Y esto es como si al túbulo lo hubiéramos cortado al través. Bueno. Y finalmente tenemos glándulas más complejas, donde se mezclan tanto el tipo de secreción como el tipo de estructura que forman las glándulas. Uno de estos ejemplos son las glándulas salivales. Las glándulas salivales tienen este tipo de forma, donde están formadas por acinos, conductos, y a su vez dentro de los acinos hay distintos tipos de células. Hay células mucosas, como estas, que secretan moco. Hay otros acinos que se denominan serosos, formados por células que secretan proteínas. Entonces, nosotros hemos dicho que las glándulas, de acuerdo al tipo de secreción que producían, se denominaban serosas y mucosas. Las glándulas serosas son las que producen una secreción o un fluido rico en enzimas y proteínas. Y en cambio las mucosas son las que producen principalmente moco. Y su citoplasma, el de la glándula, está lleno de mucígeno, que es una glicoproteína. El mucígeno es el producto que se encuentra en las vesículas de secreción, que cuando se libera la luz del epitelio se transforma en mucus. Y finalmente, como ejemplo, tenemos las glándulas compuestas o mixtas, como las glándulas salivales, que producen dos tipos de secreciones, tanto serosas como mucosas. Y esto que ven aquí es el corte de una glándula salival submandibular de un mono, donde ustedes ven, todas estas que se ven claro son células mucosas. Y se ven claras porque están llenas de mocos, son las que producen la secreción mucosa. Y todas estas células que tienen forma de semiluna, que están agrupadas así, son las células serosas y que son las que producen la secreción serosa de esta glándula mixta, que es una glándula salival. ¿Sí? Bueno, y ahora, finalmente, para finalizar, vamos a mencionar nada más esto, porque esto lo vamos a estudiar más en detalle cuando veamos sistema endocrino. El otro tipo de glándulas que producían secreción en el organismo, además de las glándulas exócrinas que producen la secreción hacia epitelios, túbulos o conductos o cavidades, están las glándulas endocrinas, donde la característica es que su secreción se vuelca a la sangre. Estas glándulas endocrinas son las que se conocen como glándulas propiamente dichas. Y se clasifican en reticulares o cordonales, foliculares o pertenecientes al sistema neuroendocrino difuso. Solamente mencionar los tipos de glándulas endocrinas, porque después va a haber todo un capítulo de la materia en las que las vamos a estudiar más en profundidad, porque las glándulas endocrinas son las glándulas más importantes del cuerpo humano. Por ejemplo, el tiroides, el páncreas. ¿Qué otras glándulas endocrinas conocen? ¿Ninguna más? Las suprarrenales. ¿Cuáles más? El páncreas es un tipo de glándula mixta que funciona tanto como glándula endocrina, secretando insulina, o como glándula exócrina, volcando los productos de secreción para la digestión en el intestino. Bueno, y por último, vamos a seguir con los epitelios. El último tipo de epitelio, dentro de los tipos de epitelios diferentes que hemos visto, es el epitelio sensitivo. El epitelio sensitivo tiene la capacidad, porque sus células epiteliales se han especializado tanto para recibir
y transmitir los estímulos que pueden recibir desde el exterior o desde células vecinas. Y un ejemplo de epitelio sensitivo lo encontramos en el epitelio que reviste la lengua y que forma unas estructuras especiales que se conocen como corpúsculos gustativos de la lengua. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué sienten el gusto? Sienten el gusto porque las células estas han formado este tipo de células especializadas que se conocen como corpúsculos gustativos. Estas células están incrustadas en el epitelio de la lengua, que a su vez están asociadas como nervios y que permiten transferir la información que perciben sobre la superficie del epitelio, que en este caso es de la lengua, transformarlo en impulsos nerviosos que van a viajar al nervio y que le van a dar información al cerebro de qué gusto o qué sensación estamos sintiendo en la lengua. ¿Cómo? No, estas glándulas no son secretoras de saliva. Las glándulas que secretan saliva son las glándulas salivales, que están ubicadas en toda esta porción del maxilar. Este tipo de células están ubicados sobre el epitelio que reviste la lengua. El epitelio que reviste la lengua es un tejido epitelial que se conoce como epitelio sensitivo. Hay determinadas porciones de la lengua donde aparecen estas células que se conocen como corpúsculos gustativos de la lengua. Y su función es recibir los estímulos desde la superficie y transmitirlos, transformarlos en impulsos nerviosos para que el cerebro lo decodifique como un determinado tipo de gusto o